Un chico que le hacían bullying y era discriminado por su aspecto, hasta que un día una voz misteriosa diciendo ser Dios cambiaría su vida, ya que los llevaría a otro mundo con la capacidad de un inventario y ver sus estadísticas. Pero antes de eso, para ir a un lugar seguro, debían formar grupos. Nadie había aceptado a Seiichi y se burlaron de él por sus skills. Decía que apenas era ser humano y era nivel 1 también. Su agilidad y fuerza estaban en el nivel 1. Todo muy bajo tenía, era imperfecto básicamente. Le decían que apestaba y el dios los había teletransportado. El dios le dijo que como lo vio solo, le daría una habilidad más. En el mundo habían pasado ya 5 días y Seiichi no parecía haber progresado en nada y tenía hambre. Se encontró con un fruto llamado fruto de la evolución. Lo prueba y era malo para él. Se había encontrado con monos que tenían 6 frutos. Para que pueda sobrevivir ahí, encontró una poción de curación al máximo nivel. Se había encontrado un mono que lo atacó de atrás dañándolo, pero él tomó la poción del mono que era nivel 120. O sea, una locura, porque él era un nivel 1. O sea, esto era una gran diferencia. El mono dejándolo en el piso, pensando en su mente Seiichi, si esto fue su vida. Saca mal olor de la nada y acabó con él ahí. Él siente gran dolor, como si se acomodaran partes de su cuerpo en su interior. Y había evolucionado, había adelgazado y estaba completamente sorprendido. Pasaron 5 meses desde ese suceso y ahora un lobo más de nivel 30, él lo vencía fácil. Para ser nivel 1 Seiichi era muy fuerte y ahí evolucionó de vuelta y 9 de 10 iba de su máxima evolución. Seiichi había sido acorralado por monos y sale un gorila gigante que le dice que peleen. No sé si se podía negarlo, pero le dice que no. Y ahí se dio cuenta que un gorila había roto sus derechos humanos. Ahora este gorila, al atacarlo, él esquiva sus golpes y dice que esto era increíble. El gorila, nunca nadie había sobrevivido a esto. Le pega puño y él seguía esquivando y le dice que se había enamorado de él. Golpe aéreo, va hacia arriba hasta él y también lo esquivó. Seguía cada vez más enamorado. Seiichi, al llamarlo gorila, dice que no es gorila, es Siria. Y le dice que ¿por qué tiene un nombre de mujer bonita? Y que ¿por qué se sonrojaba golpeando brutalmente a Seiichi? Él saca su carta secreta, el mal olor. Uy. Parecía que funcionó, la verdad no, sino algo inimaginable. Siria se había enamorado de él y dice que se enamoró de él y se lo lleva. Saria había hecho una comida para Seiichi porque tenía hambre. La prueba y no podía creer lo rica que estaba. Le dice que parecían casados y si sería buena esposa. Seiichi le dice que sí, con un gorila, obviamente. Y le dice, ¿dijiste acaso cariño? Y dice que ahora iría con sus monos a buscar la fruta de la evolución. Le pregunta si la conoce. Se empieza a poner nervioso porque esto pinta mal. Y dijo Saria que al comer 11 frutos de la evolución morirías. Y ella había comido 10. Y Seiichi también había comido 10. Y ahí se sincera y dice que él fue el que robó y comió los frutos. Y dice, ah, ¿fuiste vos? Perdonado, casémonos. Y dice que no, porque es un gorila. Le pregunta si la odia y niega. Saca un vestido y dice que se iría a casar. Seiichi vería esa oportunidad para escapar. Escapa corriendo y Saria también corría para alcanzarlo como un atleta. Él dice que por ahí no, perdiéndola. Se encuentra en un calabozo con un esqueleto y le dice que este era el primer humano en llegar. Seiichi dice que no es la gran cosa este hombre, bueno, esqueleto, porque era nivel 1, pero lo engaña. Ocultaba su verdadero poder, era nivel 1500. Dice que le tocó un humano débil y clavaría una espada a Seiichi casi, pero había entrado Saria y recibió el golpe. Seiichi le dice que ¿por qué hizo esto después de tratarla tan cruelmente? Saria dice que era realmente amable, él la trataba bien y no le daba miedo estar con ella. No le quedaba tiempo porque hizo un poder que solo le permitiría estar viva unos minutos más. Y se pone a llorar. El esqueleto se burla diciéndole si en serio le gustaba esa gorila. Y Seiichi dice que sí, y es una chica muy dulce. Y acabó con él y le dijo gracias por mostrarme el verdadero amor. Y se iría con su amada. Saria le dice a Seiichi que le hubiese gustado casarse con él y le da un último beso. Y desaparece. Bueno, en realidad pasó algo. Se había vuelto mujer y le gustó. Obviamente. Saria le dice que es ella, si no la reconocía. Seiichi y Saria habían leído el libro del esqueleto que había dropeado. Tenía una amada, ayudaba a la gente y era misericordioso, pero el emperador había acabado con su amada y con furia se adentró en una era de tristeza y odio. Seiichi y Saria habían visto eso y bueno, se ponen a llorar. Seiichi evolucionaría a su última evolución y al hacerlo se había hecho más guapo y sale una abeja que es la que era que cuidaba este laberinto. Le dice que fue gracioso verlo evolucionar
reaccionar por sus reacciones. Y Seiichi se queja cuando se iba en un portal, que se irían al mundo exterior, diciéndole a Saria que quiere ir al mundo y ella iría a donde él quiera porque él era su hogar. Y así saldrían al mundo exterior viendo lo grande que es. Se encuentra con un slime que era nivel 88. Se supone que era de los más débiles. Seiichi literalmente lo aniquila. Ya no parecía humano. Se unirían a un gremio y para eso irían a una ciudad llamada Telver. Pero antes de entrar les piden una identificación, pero ellos dicen que la perdieron. El guardia dice, bueno, no hay remedio, así que usaremos la joya de la verdad que revela si mentís. Ellos pasan la prueba. Seiichi le dice que irían al gremio y dice, ¿qué? Tené cuidado con lo que decís, yo te escucharé todo lo que quieras. Van al gremio y sí, la verdad tuvo razón, eran todos unos degenerados. Todos estaban locos, azotaban, musculosos, mostrándose sin ropa. Y él es el jefe del gremio y este era el mejor gremio para tener información general del mundo. Para entrar debían pasar unas pruebas que sería observada por una chica. Se llama Artoria de la Calamidad. La prueba destruye unas ruinas Seiichi. Cuando se apoyó, Artoria pensaba que él había sufrido grandes daños y rebusca en los escombros para ver a Seiichi y empieza a pensar que esto era su culpa. Toda la gente que se juntaba con ella siempre terminaba mal, sufriendo y lastimada, pero Seiichi sale como si nada, bueno, ileso y tragándose un poco de tierra. Y Artoria se le quejó diciendo que si quieres ser aventurero debes saber anticipadamente los peligros, porque si no podría acabar con todo el equipo. Le alegraba que esté bien y lamenta haber sido dura con él. El grupo de estudiantes seguía entrenando y las cosas no iban bien. Su profesor le dijo a su guardián Glom que estaba en contra de la guerra de los demonios. No quería que estos estudiantes sean eliminados cuando habían venido de un mundo tan pacífico. Seiichi cuidaba una mascota que era un lobo gigante. Él recibe su recompensa, pero no tenía dónde dormir. Ahora Artoria los invita a su casa. Esto al jefe y su compañera azotadora les sorprende, porque esto no era normal en ella. Habían pasado muchas cosas hoy. Seiichi creía que tendrían una gran esperanza por un gran futuro. Harían una última prueba. Debían recolectar 10 hierbas. Seiichi había encontrado esos hongos, pero para buscar las hierbas para probar, se encuentra con 3 personas que planeaban algo. Seiichi pregunta dónde hay hierbas normales y no medicinales y dice si los había escuchado. Si es así, acabarían con él. Llaman a un troll para que lo despedace. Seiichi usa magia de absorción porque no le hicieron nada. O sea, no le hizo nada de eso. Sorprendidos, con miedo, terminan huyendo. Seiichi trajo otra vez cosas raras. Artoria le dice que agarre lo suyo, que agarre sus hierbas. Seiichi ataca un slime, pero este es teletransportado. Artoria dice que esto era raro. Debían volver al gremio porque un slime teletransportándose, esto no era nada normal. Dando unos pasos, ella pisaría una trampa con magia transportadora. Y era esto lo que habían hecho antes esos demonios, para llevarlos a un lugar donde había un dios supremo dragón negro. Seiichi y Saria van con ella cuando estaba yéndose en el portal para salvarla. Ella pregunta ¿por qué hicieron esto? Y responden que fue porque se movieron solos y querían ayudarle. Artoria dice que nunca había conocido gente así. Les da una piedra guía por si se perdían. Si estaba rojo es porque había peligro. Artoria hizo una trampa que los separaría por un muro. Seiichi se enfrenta a un cofre trampa que tenía vida. Artoria, una momia saliendo lastimada. Artoria se encontró con el dragón negro. No podía ganarle. Estaba lastimada. El dragón dice que por eso los humanos son tan simples y los odiaba. Artoria demostraría por qué le dicen la calamidad. Desata un aura rojiza y su velocidad parecía aumentar. Pero esto no serviría contra el dragón. Era más fuerte que ella. Clavándole su estómago, el dragón dice que le había sorprendido mucho esto. Pero este sería su final. Artoria se ponía triste porque quería volver a ver a Seiichi y Saria para que vuelvan sanos y salvos a su casa. Tirando un ardiente fuego, viene Seiichi y Saria apagando ese fuego. Seiichi pelea contra el dragón negro. No podía hacer sus hechizos como absorción. Y Saria le dice que use ese hechizo. Utiliza un agua y de un espadazo lo acaba. Y el dragón diciendo que solo quería volver a ver a su dueño. El dragón dios negro solía ser bueno y poderoso, pero los humanos querían aprovecharse de su poder, así que fue sellado. Y Seiichi se pone a llorar porque el dragón había dejado un cofre con una ropa, que era una excelente forma de subir las capacidades físicas y de defensa, hasta el punto de no recibir rasguños. Al salir parecía que había pasado una eternidad. Artoria patalea porque estaba avergonzada y revelaría que ella tiene un
una maldición que le da menos 2 millones de mala suerte. Por eso siempre dice que hace infelices a todos, pero Seiichi y Saria dicen que no es cierto, porque ellos estaban más que felices. Cuando fueron al gremio, el jefe y la azotadora estaban tensos porque habían pedido buscar a sus compañeros. Seiichi le dice que todos la querían y a nadie del gremio le molestaba su condición. Su maldición no influía. Y Artoria sale corriendo y al buscarla se encuentra con la dueña del gran lobo y le dice si sabe la condición de Artoria. Seiichi afirma y le dice que se acerque a ella, eso le ayudaría. Artoria estaba sentada y Seiichi va y le dice que la quiere y estará siempre apoyándola. Piensa si por su condición está negativa. ¿Y por qué no se vuelve positiva? Se pregunta Seiichi. Saca un anillo de la felicidad que elimina maldiciones y sube la suerte, el doble de la que tenía antes, así que tendría 4 millones de suerte. Se lo pone y ella no lo podía creer. Seiichi le dice que ahora vivan felices y siempre estará con ella apoyándola, y ella se pone roja y sale corriendo. Parecía que había pedido matrimonio, pero si eso la hacía feliz ya era suficiente. Saria conseguiría un trabajo y Artoria evitaba a Seiichi por lo de la última vez. Seiichi fue al gremio para ver información de los demonios. Al verlo se daría cuenta que en la historia los humanos siempre son los buenos y los demonios los malos, pero parecía que los demonios también habían sufrido por los humanos. Seiichi estaba viendo un libro de magia y parecía ser que él en serio dejó de ser normal, ya que al tocar un texto con la magia podía adquirir esa habilidad, así forrándose en magia. Tenía hambre y él ve una chica con orejas de perro que llama su atención. Ella lo mira y le dice bienvenido. Ella vende sus dibujazos y él era la primera persona en ver su pequeño comercio. Seiichi le dice que eran unos grandes dibujos y ella responde que ella los hacía, y Seiichi procede a comprar un dibujo y un olor es percibido por Seiichi que lo lleva a un pequeño lugar, pero antes de entrar se pregunta si habría degenerados, pero él no podía ganarle al olor a comida. Él entra y parecía todo normal. El hombre de ahí se llama Ransel, el cantinero Noarf. Antonia sentía algo en el pecho que no podía describir. Adriana aparece y le dice a Artoria que ella sabe lo que pasaba. Seiichi comía muy felizmente con Ransel y le dice que él trabajaba en un burdel. Él le dice que ayer, bueno, hace poco tiempo, era un nuevo aventurero. Le pregunta si era de un país famoso del este por sus formidables guerreros. Dice que sí, era de ahí. Adriana le dice a Artoria que era amor, estaba enamorada de Seiichi, ya que encima tenía un anillo puesto y eso era una unión de juramento eterno de amor. Artoria se daría cuenta que él ya tenía a Saria y Adriana dice que lo admita, él realmente le gustaba. Artoria se daría cuenta que lo que realmente sentía era amor. Pregunta si realmente podía enamorarse de él y Adriana le dice que sí, y le enseñaría una forma de conquistarlo. Seiichi hablaba con Ransel de que puso el anillo de Artoria y le dice que hizo todo mal, porque poner en este país a una mujer en el dedo anular izquierdo un anillo es un juramento de amor eterno, y Seiichi no se lo había dado con esa intención y le dice, bueno, entonces jurarle amor a las dos. Él le dice que le diría que no siente nada porque había otra chica, ¿no? Dice que no deje nunca nada a medias y que lo diga de forma clara. Va con Artoria y ella lo besa. Dice que sabe que el anillo no se lo había dado por amor, pero ya estaba enamorada de él, ya era tarde. Seiichi también dice que querría estar con ambas y que la quiere, porque no puede elegir una sola. Y Saria aparece y le dice que la acepte. Le gustaría tenerlo a él solo, pero le caía bien a Artoria y quería que estuvieran juntos. Además, no era culpa de Seiichi que se enamoraran de los encantos de él. Él atrae a las mujeres por su poder, así que estarían juntos, celebran con los demás del gremio y bar, y aparece una especie de ciervo misterioso. Seiichi va a comprar un caballo porque el jefe del gremio lo había recomendado, ya que pueden ser de mucha utilidad y son muy leales. El vendedor le muestra uno que si lo dominás es increíblemente rápido. Era un tontobacho, pero realmente era increíble que ellos mismos eran tan tontos que se olvidaban de cómo respirar. Al caerse se autoeliminaban ellos mismos. Entonces le muestra otro caballo llamado Luluna. Ella pisotea al vendedor diciendo que no la toque un calvo como ese. Seiichi podía escuchar lo que decía, entendía que recién había desbloqueado una habilidad de entender el idioma animal. Dice que si la entiende, se acerca a ella y Seiichi es atacado, pero al agarrar sus patas la carga y rápidamente se inclina diciendo que ahora sería su amo. Era el único en el mundo apto para que sea su dueño. Luna tenía hambre y Seiichi le da comida. Un chico estaba diciéndole a la chica con orejas de perro que participe en un concurso de dibujo, ya que era muy talentoso y la había motivado ella. Dice que no, porque no se creía buena. Ella ve a Seiichi y dice que fue uno de los que compró su arte. El chico le dice que había gente que admirara su talento y dice que si compró arte de ella, la de él le encantaría.
muestra su dibujo, era solo un triángulo. Seiichi dice que solo veía un triángulo en forma de vergüenza. Él era hijo de un duque y siempre le dicen que era muy venerado por sus dibujos. Le dice a la chica si podía entrar al torneo de arte. Realmente quería competir con ella. Seiichi dice que para motivarla entraría al torneo de la Copa Real, donde hay una carrera de caballos donde se podía atacar a los contrincantes, ya que uno siempre necesita a veces un empujón para dar el primer paso. En el quinto lugar darían un pescado tamburi que Luluna y Seiichi querían comer. En la carrera lo verían Artoria, Saria y los pintores. 20 tontobayos habían sido descalificados y la gente empezó a insultarlo porque esto les parecía una vergüenza. Una mujer toca un silbato que atrae bestias, lobo de clase B. Luluna iba lenta porque no había comido, ya que las ganas de aguantar por el tamburi no había comido. Seiichi le da una fruta de la evolución a Luluna y empieza a correr súper veloz. No podía detenerse. Llega y destruye a los lobos pequeños y al grande Hellswolf de una patada en el hocico. Lo noquea. La gente se sorprende por esto, porque deberían enfrentar a alguien peor y terminan huyendo, diciendo que no querían ganar esta carrera. Seiichi y Luluna terminan ganando y Luluna estaba llorando porque lo había arruinado. No quería salir en primer lugar, sino en quinto por el tamburi. Seiichi le dice que al menos tienen el primer lugar y que al menos por ahora no lo lograron, pero estaba seguro que hay cosas más ricas en el mundo y le agradece por haber trabajado duro hoy. Luluna le da un abrazo a Seiichi diciéndole que le serviría por el resto de su vida. Una losa empieza a salir de Luluna y se convierte en mujer. Artoria le pregunta quién era y le dice que era Luluna, pero ¿quién le cree? Saria muestra que también antes era una bestia y Artoria se la lleva y la viste bien. Seiichi es esposado por los chicas. El reino de los demonios se quería aliar con los humanos, ya que parecían querer llevarse bien con ellos. El dragón, dios negro, había sido invocado de vuelta, al menos su alma. Dice que fue vencido de frente, limpiamente, y no se arrepentía de nada. Ya no odiaba a los humanos. Seiichi había sido esposado porque el premio de primer lugar del campeonato local era pasar un día con Louis, un grupo llamado Vikings. Louis era muy fuerte y veloz, acabó con varias mujeres en menos de un segundo. Se presenta y Seiichi le da su mano y ella le da la espada para pelear y ella es vencida por Seiichi copiando sus habilidades. Ella se inclinó y se emociona y lo llama maestro a Seiichi. Él es llevado a un cuarto con Claudia. Le dice que Louis no tiene magia ni poder, pero un talento para la esgrima que le hacía un genio. Solo había una persona que estaba a su nivel, el paladín negro. Louis entra y le agradece por haberla salvado. Seiichi pregunta ¿por qué dice eso? Y ella responde, siempre estuvo sola y siempre fue llamada genio. Y cada vez que se hacía más fuerte, iba alejándose de las personas. Y por eso nunca tuvo a nadie a quien poder llamar amigo. Por eso contaría con su maestro nuevo. Aprendería de él viendo y copiándolo. Lo retaría un combate, pero aparece un grito. El rey había sido atacado. Louis y las chicas van a ver qué pasa y se irían porque por hoy esto ya estaba, ya que no podían meter en este conflicto a alguien externo. Seiichi dice que ahora que estaban a estas alturas no puede irse. Usa visión mundial y ve al que atacó al rey. Era un niño y parecía saber que Seiichi lo estaba viendo. Comentá Seiichi para saber que llegaste hasta aquí y subir a la siguiente parte rápidamente.